Lectura de Santiago capítulo 5, versículos 16 al 20. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Este es el resumen de Santiago capítulo 5 del 16 al 20. El recurso más poderoso del cristiano es la comunión con Dios a través de la oración. Los resultados son a menudo mayores de lo que pensábamos que eran posibles. Algunas personas ven la oración como un último recurso para probar cuando todo lo demás falla. Este enfoque es al revés. La oración debe ser lo primero. Debido a que el poder de Dios es infinitamente mayor que el nuestro, tiene sentido confiar en Él, especialmente porque Dios nos anima a hacerlo. Elías no era diferente de nosotros. Era la misma clase de criatura que nosotros, y no algo sobrehumano. Era un ser frágil, pero hombre justo. Por eso Dios oyó sus oraciones, y oirá las nuestras si somos como Él. La oración de un llamado clérigo, o reverendo, no tiene más eficacia que la de cualquier otro ser humano. Lo que da validez y eficacia a la oración es que uno sea justo y que persevere en oración. Para más información sobre el gran profeta Elías, lea su perfil en Primera de Reyes 7. Claramente, la persona que se ha desviado de la verdad es un creyente que ha caído en el pecado, alguien que ya no vive una vida consistente con sus creencias. Todos aquellos que se alejan de su fe están en serios problemas y necesitan arrepentirse. Santiago insta a los cristianos a ayudar a los caídos a volver a Dios. Tomando la iniciativa, orando por la persona y actuando con amor, podemos encontrar a la persona donde está y llevarla de vuelta a Dios y a su perdón. El libro de Santiago enfatiza la fe en acción. Vivir correctamente es la evidencia y el resultado de la fe. La Iglesia debe servir con compasión, hablar con amor y veracidad, vivir en obediencia a los mandamientos de Dios y amarse unos a otros. El cuerpo de creyentes debe ser un ejemplo del cielo en la tierra, atrayendo a las personas a Cristo a través del amor a Dios y al prójimo. Si verdaderamente creemos en la palabra de Dios, la viviremos día a día. La palabra de Dios no es simplemente algo que leemos o pensamos, sino algo que hacemos. La creencia, la fe y la confianza deben tener manos y pies, los cuales son los nuestros. Empecemos la memorización de Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora trata de decir todo el versículo llenando los espacios con la ayuda del audio. Luego pausa el video y trata de llenar los espacios y decir todo el versículo sin el audio. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros,
y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora trata de decir todo el versículo unas cuantas veces con el audio y la ayuda visual. Luego pausa el video y trata de decirlo solo con la ayuda visual. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Seguimos con Santiago 5:17. Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ahora trata de decir todo el versículo llenando los espacios con la ayuda del audio. Luego pausa el video y trata de llenar los espacios y decir todo el versículo sin el audio. Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ahora trata de decir todo el versículo unas cuantas veces con el audio y la ayuda visual. Luego pausa el video y trata de decirlo solo con la ayuda visual. Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ahora hagamos revisión con los versículos anteriores. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Seguimos con Santiago 5:18. Santiago 5:18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago 5:18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo. Santiago 5:18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo. Santiago 5:18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo. Santiago 5:18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago 5:18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago 5:18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto.
Ahora trata de decir todo el versículo llenando los espacios con la ayuda del audio. Luego pausa el video y trata de llenar los espacios y decir todo el versículo sin el audio. Santiago 5:18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago 5:18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago 5:18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Ahora trata de decir todo el versículo unas cuantas veces con el audio y la ayuda visual. Luego pausa el video y trata de decirlo solo con la ayuda visual. Santiago 5:18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago 5:18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago 5:18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Ahora hagamos revisión con los versículos anteriores. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Santiago 5:18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Seguimos con Santiago 5:19, Santiago 5:19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, Santiago 5:19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, Santiago 5:19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, Santiago 5:19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, Santiago 5:19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver. Santiago 5:19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, Santiago 5:19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver. Ahora trata de decir todo el versículo llenando los espacios con la ayuda del audio. Luego pausa el video y trata de llenar los espacios y decir todo el versículo sin el audio. Santiago 5:19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, Santiago 5:19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, Santiago 5:19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver. Ahora trata de decir todo el versículo unas cuantas veces con el audio y la ayuda visual. Luego pausa el video y trata de decirlo solo con la ayuda visual. Santiago 5:19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, Santiago 5:19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, Santiago 5:19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver. Ahora hagamos revisión con los capítulos anteriores. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Santiago 5:18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago 5:19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver. Seguimos con Santiago 5:20, Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados.
Ahora trata de decir todo el versículo llenando los espacios con la ayuda del audio. Luego pausa el video y trata de llenar los espacios y decir todo el versículo sin el audio. Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Ahora trata de decir todo el versículo unas cuantas veces con el audio y la ayuda visual. Luego pausa el video y trata de decirlo solo con la ayuda visual. Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Ahora hagamos revisión con los versículos anteriores. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Santiago 5:18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago 5:19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, Santiago 5:20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados.